Hola, buen día, les saluda el ingeniero Juan David Pinilla Fajardo y para el día de hoy vamos a hablar de los contadores. Sí, los contadores pues básicamente son componentes electrónicos que nos van a permitir, como su nombre lo indica, efectuar conteos y pues su base de lógica está en los flip-flops. Dentro de los contadores nosotros tenemos dos grandes clasificaciones, los cuales son contadores asincrónicos y contadores sincrónicos. A ello se refiere a la manera en la que se activan los contadores a partir de los impulsos de reloj que pues estén en el inicio. ¿Cómo funciona? Vamos a hablar primero de los contadores asincrónicos. Primero que nada, el contador asincrónico es aquel en el que los flip-flops no cambian de estado al mismo tiempo. Pues esto debido a que no comparten el mismo reloj, sino simplemente es un reloj, digamos, que está repartido para cada uno de los contadores. Vamos a observarlo en la siguiente imagen. Bueno, acá tenemos un contador asíncrono de 2 bits. Fijémonos que el contador asincrónico de 2 bits está formado por dos flip-flops JK, y estos dos flip-flops JK al primero le ingresa una señal de reloj llamada CLK, y esta señal de reloj pues ingresa a nuestro flip-flop, y el segundo flip-flop se activa a través de la salida Q0 negada. Pero ¿qué ocurre? Debido a que intrínsecamente dentro de los flip-flops se genera una latencia entre el pulso de entrada y la señal de salida, podemos afirmar que si entra por ejemplo un pulso 1 en el tiempo 0, este pulso 1 no va a llegar acá a la salida Q0 en el mismo tiempo 0, habrá una latencia, una demora entre la entrada del pulso y la salida, y esa demora pues hace que la activación del flip-flop número 2 no sea sincrónica con la señal de reloj que está ingresando. Es por esta razón que los contadores, pues este tipo de contadores se conoce como contadores asincrónicos. Bueno, vamos a explicar de una manera más detenida cómo funciona este contador asincrónico. Si ustedes observan, digamos, el diagrama, se van a dar cuenta que nuestro contador está conectado en modo basculante. ¿Qué quiere decir modo basculante o modo T? Que nuestras entradas J0 y K0 de ambos contadores están conectadas a un nivel alto, es decir, a 5 voltios. Por lo tanto, estas va a activar la salida Q0 cuando haya un cambio del flanco de bajada al flanco de subida de nuestro reloj, y ahí se va a generar un impulso. Entonces vamos a revisar acá, voy a ampliar un poquito más este diagrama y vamos a analizarlo para que lo observemos ahí. Fijémonos que tenemos nuestra señal de reloj, y nuestra señal de reloj genera o está inicialmente en estado reset, ¿cierto? Entonces en estado reset vamos a suponer que Q0 y Q1 van a estar en 0. Después de eso, fijémonos, llega el primer impulso de reloj, no pasa nada, estamos en estado reset, y en el siguiente impulso de reloj de alto a bajo, en ese momento automáticamente el Q0 se pone a 1, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. En ese momento Q0 se pone a 1 y Q0 negado, ¿cierto? Pues en este caso todavía estaría en 0, ¿cierto? Es decir que, pues que todavía no se ha activado el siguiente flip-flop en el primer impulso. Listo, entonces tenemos el valor de ¿qué? De 1, ¿cierto? Sería 0, 0, 1, 0, 1. Entonces tenemos el valor de 1. Ahora, recordemos que este es el menos significativo, ¿listo? Este es el LSB y este es el MSB, ¿cierto? Bit más significativo y bit menos significativo. Ahora, ¿qué pasa? Después llega un impulso, otra vez impulso estado bajo. Entonces cuando llega impulso estado bajo, entonces automáticamente se hace un cambio. ¿Y ese cambio qué? Pues nos pasa este Q0, nos los pasa a valor de 0. Y como Q0 se pasa a 1, pues Q0 negado pasa a valer 1. Cuando este pasa a valer 1, pues activa este valor, ¿cierto? Activa este carry, y por lo tanto Q1 valdría 1, que es el 1 que estamos viendo acá. Entonces ya tenemos el número 2, 1, 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Pues llega otro flanco, ¿cierto? Otro flanco de subida, flanco de bajada, y pues este 0 de acá se cambia a 1, ¿cierto? Este 0 de acá se cambia a 1. ¿Y qué pasa? Pues este de acá pues se convierte en 0, pero como está en 0, pues no activa el siguiente cambio de este, y pues este sigue valiendo 1.
entonces vamos a tener dos unos, entonces por lo tanto sería el valor de 3. Y después, ¿qué va a pasar? Llega un flanco de bajada, y entonces en este flanco de bajada este valor de acá se vuelve 0, este valor de acá se convierte en 1 y cambiaría automáticamente, haría el cambio de acá de 1 a 0 y tendríamos otra vez nuestro estado de reset. Listo, vamos a verlo en funcionamiento a través de un diagrama de Proteus, el cual se va a entender muchísimo mejor. Bueno, vamos a ver el diagrama en Proteus, acá lo tenemos, fijémonos, este es el primer estado, donde están las dos compuertas en 0, ¿cierto? El primer número 0, 0, y esta va a ser nuestra señal de reloj. Fijémonos, hay un cambio, entonces por lo tanto sale por el dígito menos significativo el 1, ¿cierto? Y el otro sigue en 0, y fíjense que acá pues nuestro Q negado sigue en 0, ¿no? Ahora intercambiamos otro estado, en ese momento este se convierte en 0, Q se convierte en 0, nuestro Q negado en 1, y al convertirse en 1 pues activamos nuestra compuerta de acá generando un 1, ¿cierto? Entonces ya tenemos el número 2. Vuelvo a activar y fijémonos que ahí pues se cambia esta compuerta en 1, esta pasa a 0 y pues este no genera ningún cambio, entonces ya tendríamos el número 3, listo, entonces tenemos 0, 0, 1, 2 y 3, ahí está nuestro contador asincrónico de 2 bits, listo, entonces vamos a continuar. Bueno, continuando con nuestra explicación, vamos a ver el contador asíncrono binario de 3 bits. Si ustedes analizan, básicamente la figura viene siendo la misma, lo único es que se adiciona un flip-flop JK, ¿sí? Que iría conectado en serie al flip-flop número 1, ¿sí? Al FF1. ¿Sí? Entonces, al conectarlo acá, nosotros estamos garantizando que vamos a hacer nuestro contador. ¿Qué digamos desventajas hay respecto a la parte de contadores asíncronos? Yo les hablaba al principio de una demora en la propagación de la señal, es decir, que va a haber una latencia entre el cambio del contador FF0 a través de nuestra señal de reloj hasta que llegue al FF2. Y este cambio se va a ir incrementando cada vez que nosotros ubiquemos más flip-flops, ¿cierto? Va a llegar a un punto en el que ya va a ser muy difícil la sincronización y en algunos casos se va a perder información. Entonces a esto se le llama retardo en la propagación y va relacionado a lo que son contadores asincrónicos. Antes de ver lo que son los retardos en la propagación, vamos a ver acá, por ejemplo, acá para nuestro contador binario de 3 bits cómo es el cambio, ¿cierto? Fijémonos, tenemos acá nuestra señal de reloj que cambia en 1, hace un cambio en flanco positivo, y al cambiar en flanco positivo pues Q0 se vuelve 1, ¿cierto? El bit menos significativo, y pues Q1 valdría 0 y Q2 pues también 0. Cuando aparece el siguiente cambio de reloj, ¿sí? Q0 se vuelve 0, Q1 se vuelve 1 y Q2 se vuelve 0, sigue sin incrementarse, ¿cierto? Hasta que vamos a ver el cambio 4, ahí vamos a hacer el cambio digamos general. Vamos a ver este diagrama acá en Proteus pues de una mejor manera. Entonces fijémonos, tenemos la señal en 0, entonces activo el primer cambio. El primer cambio me garantiza que Q negado sea 0, entonces por lo tanto no hay ninguna activación de estos dos y entonces solo se activa el primer flip-flop. Después del segundo hay un cambio, ¿cierto? Existe un cambio y entonces se activa el segundo flip-flop, ¿sí? Se activa el segundo flip-flop y pues tenemos ahí la señal. En el siguiente, fíjense, hay un cambio también, pero el flip-flop almacena el dato anterior, listo. Otro cambio y con este cambio sí garantizamos que Q0 se vuelva 1, ¿cierto? Y al Q0 volverse 1 pues hace un cambio acá en Q y Q negado sería 1, lo que activaría la última compuerta y así sucesivamente. 101, 110 y 111 que sería hasta el número 8. Entonces tendremos 7 estados de 0 a 7, eso debido a la cantidad de flip-flops que sería 2 a la 3, 8 estados. Si pusiéramos un cuarto sería 2 a la 4, 16 estados tendríamos acá. Listo, ahora sí vamos a hablar de lo que es el retardo en la propagación. Pues cada flip-flop, como les venía diciendo, tiene una demora entre la señal que llega y pues el estado que genera. Entonces vamos acá con un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Dice acá, cada flip-flop, tenemos una secuencia de 4 flip-flops donde cada flip-flop es disparado por un flanco negativo y tiene un retardo de propagación de 10 nanosegundos. Entonces sabemos
que entre el tiempo en el que llega la señal y el tiempo en el que sale va a haber un retardo de 10 nanosegundos. Ahora nos pide que dibujemos un diagrama de tiempos que muestre la salida Q de cada uno de los flip-flops y determina el retardo de la propagación desde el flanco de disparo de un impulso de reloj hasta que pueda producirse el cambio correspondiente en el estado Q3. Entonces, para hallar el retardo, a llamarlo R, el retardo de nuestra propagación va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de flip-flops, en este caso 4 flip-flops, por la demora de propagación de cada uno de ellos. En este caso serían 10 nanosegundos. Entonces, por lo tanto, diríamos que el retardo de nuestra propagación sería 40 nanosegundos. Es decir, cada uno de estos, flip-flops, cuando vaya a hacer el conteo total con ellos, vamos a tardarnos 40 nanosegundos. Para hallar la frecuencia máxima de reloj, simplemente decimos que la frecuencia de reloj va a ser igual a 1 sobre 40 nanosegundos, y eso es igual a 25 megahertz, ¿cierto? Entonces, con esto que estamos diciendo, que el reloj, la frecuencia máxima del reloj a la cual va a trabajar es de 25 megahertz. Y después me decía el ejercicio, pues haga el diagrama de tiempos. Como nos está diciendo que se dispara por el flanco negativo, entonces cada vez que llegue un flanco negativo, fijemos que tenemos acá nuestro reloj normal y llegó el primer flanco, que viene siendo este de acá. Llega el primer flanco, automáticamente se cambia cada una de las señales, y en el segundo flanco, fijémonos acá, tenemos un flanco negativo también, que es este de acá, flanco de subida negativo, y este flanco de subida negativo activa también a Q1, ¿cierto? Y tenemos acá el valor de 1 y 0, si lo ven ahí. Después, con el otro flanco negativo, entonces tenemos acá el valor de 1, 1, 0. Con el siguiente flanco negativo vamos a tener acá 0, 0, 1, ¿cierto? El número 4, y así sucesivamente hasta completar la secuencia. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que son los contadores de décadas. Bueno, pero ¿qué es el contador de décadas asíncrono? Primero vamos a hablar del módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo es la cantidad de estados que puede llegar a tener, digamos, un arreglo de flip-flops. Por ejemplo, si yo tengo 3 flip-flops, yo voy a tener 2 a la 3, es decir, voy a tener 8 módulos. Es decir, que si yo voy a hablar de un contador de décadas, estoy diciendo que mi contador de décadas tendría que tener 10 módulos, pero eso es, digamos, de alguna manera imposible. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 a la 3 voy a tener 8 y 2 a la 4 voy a tener 16, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para generar pues 10 solamente? Entonces a esto se le conoce como secuencia truncada. ¿Qué es la secuencia truncada? Básicamente consiste en definir un límite para nuestro contador. En este caso, como va a ser de décadas, va a ir desde el 0 hasta el 9. ¿Sí? 10 módulos va a tener ahí, es decir, desde el 0000 hasta el 1001, que sería 9 en binario. ¿Esto para qué nos va a servir? Lo vamos a usar para códigos BCD, para mostrar información en pantalla, para mostrar sus contadores en pantalla. Y esto lo tenemos que hacer a través de forzarlo, ¿cierto? Forzar este truncado. ¿Cómo lo haremos? Fijémonos acá en el diagrama que tenemos en la pantalla. Tenemos un flip-flop, perdón, tenemos 4 flip-flops en este contador, es decir, tendríamos 16 estados, 16 módulos. Pero si ustedes se dan cuenta, es un contador de décadas. ¿Cómo se trabaja este contador de décadas? Voy a escribir por acá la secuencia binaria. Yo tengo el 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111. Después vamos a tener el 1000, 1001, 10, 11, 100 y acá. Listo, acá tenemos toda nuestra secuencia. La idea es que nuestros dígitos binarios vayan desde el 0 hasta este número, hasta el 1001, hasta acá. Sí, es decir, solo esta partecita de acá es lo que vamos a tener en cuenta dentro de nuestro contador de décadas. Entonces, ¿cómo hago yo
para que digamos se me active o hacer el troncado. Pues para hacer ese troncado vamos a usar una compuerta NAND. Esta compuerta NAND pues se va a activar cuando haya cuando haya una información que va a llegar a Q1 y una información que va a llegar a Q3. Pero ¿por qué esos? Les recuerdo que entonces este de acá es el LSB, bit menos significativo, y este de acá será el MSB, bit más significativo. En este caso yo tengo el LSB acá por este lado y el MSB por este lado. Si ustedes se dan cuenta, estos vendrían siendo, si yo pusiera o pudiera enumerarlos, esto vendría siendo el bit 0, el bit 1, el bit 2 y el bit 3, ¿cierto? Y estos de acá pues también tendrían su número, bit 0, bit 1, bit 2 y bit 3. Ahora, si se fijan, el troncado lo estamos haciendo con la compuerta NAND, y esta compuerta NAND estaría conectada al bit 1 y estaría conectada también al bit 3. Entonces, ¿cuáles serán esos dos bits? ¿Cuál será el bit 1 y bit 3 que me permitan hacer la codificación? Tiene que haber un cambio. Entonces, estoy en el 9, tiene que hacerse el cambio cuando pase en el 10. Entonces, tengo que revisar o adecuar esa compuerta para que solamente se active o retroceda cuando llegue el 10-10. Entonces, ¿cómo lo hicieron acá? Si ustedes se fijan, este sería el bit 0, el bit 1, el bit 2 y el bit 3. Y acá lo estamos activando con el bit 1 y con el bit 3. Con el bit 1, que viene siendo este de acá, y con el bit 3. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en la secuencia anterior, fíjense que no hay ningún número que tenga un 1 en el bit 3 y un 1 en el bit 1 al mismo tiempo, ¿sí ven? Todos arrancan 0, 1, 0, 1, acá tenemos un 1 acá. Solamente cuando llega el 10-10 hay un cambio ahí, ¿sí? Solamente entonces por eso se seleccionaron estos dos. ¿Para qué? Para que cuando haya un estado alto acá y cuando haya un estado alto acá, entonces automáticamente se genere una sentencia de clear, ¿cierto? Sería 1 y 1, pues me daría 1, como están con una NAND, entonces sería un 0, y este 0 se enviaría al reset de cada uno de nuestros free floats, y de esta manera pues iniciaríamos la secuencia. De esta manera hacemos el forzado del reseteo. Bueno, ahora vamos a Proteus y vamos a simularlo allá en el Proteus para poder observar la dinámica de este contador de décadas. Bueno, para la parte de Proteus, como ustedes observan, no sé si alcanza a ver ahí en pantalla un minuto. Ahí. Qué pena, ahí. Nosotros acá usamos lo mismo, 4 flip-flops. En este caso me tocó usar un flip-flop del circuito integrado 4027, ¿sí? El cual se resetea con un estado lógico alto, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si ustedes vieron el diagrama anterior, había una compuerta NAND. Al poner la compuerta NAND, siempre que los dos no fueran 1, pues íbamos a tener acá un estado lógico bajo y por lo tanto no me iba a dejar funcionar. Entonces por eso me tocó cambiarlo por una compuerta AND. Esto depende del que diseñe, ¿no? Entonces vamos a dar play y vamos a revisar. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, número 9, y entonces cuando llegue el número 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Este de acá se va a volver 1 y este de acá va a seguir siendo 1. Entonces va a entrar acá 1 y 1, y cuando salga 1, pues entonces automáticamente nos va a generar el reset, ¿sí? Con la compuerta NAND, pues ¿qué ocurría? Pues desde el inicio siempre nos generaba 0 y pues no nos permitía activar este tipo de relay, este tipo de flip-flop. Depende del circuito integrado y cómo esté compuesto. Entonces fijémonos, pasamos a 10 y él automáticamente me devuelve a 0, hace el reset en el momento preciso. Entonces así ya con esto podemos diseñar nuestro contador de décadas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que constará en hacer un contador que tenga una secuencia binaria hasta el número 2. Entonces, ¿cómo podemos hacer este cambio? ¿Cómo podemos hacer esta verificación? Pues igual vamos a crear acá nuestra tabla de números binarios, ¿sí? Entonces voy a pausar mientras busco una para no tener que escribirla. Bueno, acá ya tengo mi secuencia de números binarios y pues nos están pidiendo la secuencia binaria hasta el número 2. Entonces tenemos que analizar y revisar cómo podría ser
o qué números podrían activarme esta secuencia del número 12. Si ustedes se fijan y yo analizo el número 12, tiene dos unos, digamos en los bits que serían en el bit 2 y 3, ¿cierto? Tiene acá dos unos. Y si nos fijamos en la secuencia previa anterior a eso, fijémonos, no hay ninguno que tenga dos unos en esa secuencia. Entonces yo automáticamente lo que puedo analizar y puedo definir que es, pues que a partir del número 12, simplemente con generar dos salidas, ¿sí? Estas dos salidas vayan conectadas a mi compuerta AND o a mi compuerta NAND, dependiendo del float que esté utilizando, pues me van a resetear. Entonces vamos a hacerlo, vamos a verificarlo. Entonces vamos acá a analizarlo. Entonces, ¿cuáles serían esos dos bits? Recordándoles que este de acá viene siendo el bit menos significativo y este el bit más significativo. Entonces allá el 12 lo estamos generando con el bit más significativo y con el anterior a ese, ¿cierto? Serían 2 y 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Simplemente doy stop, cancelo acá, elimino esta de acá. ¿Y qué le voy a decir? Pues con los dos últimos voy a conectar estos dos últimos acá. ¿Y qué va a pasar? Pues cuando llegue 1, pues 1 y 1, 1, y me va a activar mi reset con un 1, ¿listo? Porque este reset se activa con 1. Entonces vamos a dar play. Vamos a ver, 1, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerden que antes no pasaba el 9, ya pasó, miren, 9, 10. Me voy a equivocar, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí. Y 11. Y cuando voy a pasar al 12, ¡tum!, resetea. Entonces quiere decir que nos quedó bien. Entonces de esta manera nosotros podíamos generar nuestro contador asincrónico de 12. Bueno, en el día de hoy hemos visto lo que son los contadores asíncronos. Vamos a dejar hasta ahí por hoy para que no quede tan larga la lección, y la próxima clase veremos lo que es el funcionamiento del contador síncrono y cómo se configura y sus diferentes formas de modelarlo. Bueno, espero que les haya gustado el video, que tengan un buen día, y si les gustó el video den me gusta. Hasta pronto y suscríbanse.